En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador informando al pueblo de México en esta ocasión sobre el plan de reconstrucción por los daños causados debido a los sismos. El día de hoy el presidente informa sobre el plan de reconstrucción derivado de los sismos ocurridos hace 2 años. Se estima que la reconstrucción por los daños ocasionados sea en 2020. Se ha entregado información a la Secretaría de la Función Pública de los malos manejos y se aplicará la ley y no hay impunidad para nadie, incluyendo a las constructoras que vendieron edificaciones deficientes. Si se cometieron fraudes tendrán que hacerse cargo de los daños. El día de hoy se reunirán los padres de familia del caso de Ayotzinapa con la Fiscalía General y el presidente hará una presentación y respetará la autonomía y no intervendrá en el proceso judicial de este y de ningún caso. Y aprovecha para hacer un llamado para todos aquellos que tengan información de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa a que ayuden a la investigación. El objetivo del gobierno es claro, que se haga justicia. El ex gobernador de Quintana Roo realizó una solicitud de indulto por su estado de salud y la Fiscalía interpuso un amparo y se está a la espera de que se resuelva este tema legal para evaluar la posibilidad o no de dar trámite a un indulto y prisión domiciliaria por complicaciones de una enfermedad pulmonar crónica. El día de mañana izará la bandera media asta y posterior a esto regresará a la conferencia. Plan de reconstrucción. Sobre el avance de la reconstrucción, la recepción es de 186,000 viviendas afectadas en 2 estados. Durante la transición se realizó un muestreo con los siguientes resultados. Avance del 21% en la reconstrucción, en su mayoría en Guerrero. En Chiapas, las familias realizaron la reconstrucción con sus propios medios. No se recibió un plan de desarrollo y los datos recibidos diferían con la realidad. La reconstrucción garantiza que las construcciones sean seguras con la actualización de las normas estructurales. El Programa Nacional de Reconstrucción da prioridad a zonas del país con más daños, por lo que en Guerrero y Morelos se ha llevado a cabo el mayor avance. El avance a nivel nacional el día de hoy es del 30% y se le da prioridad a los inmuebles con daño total, de los cuales 41% habitan adultos mayores. Puebla recibió 150 millones de pesos, Chiapas 125 millones de pesos y la Ciudad de México 4,000 millones de pesos para la reconstrucción. Se prevé que para finales de año se cuente con un avance del 41%. Interjet. Porque es una expresión pues muy fuerte, una cosa muy irracional. El presidente pide que termine la investigación por las declaraciones de la piloto en redes sociales que propuso dañar a las personas presentes en el Zócalo durante el grito de independencia realizado el fin de semana pasado. Es una expresión muy fuerte de manera inconsciente e irracional, y si existen las denuncias, tendrá que responder por las posibles responsabilidades que puedan imputarle. Espera que finalicen las investigaciones de la empresa Interjet de estos hechos. Aeropuerto en Santa Lucía. Estamos esperando que el Poder Judicial concluya. Ha habido una demora por estos amparos. El presidente informó que el Poder Judicial ya está resolviendo los amparos y en su mayoría se están declarando improcedentes porque no cuentan con el sustento legal y han sido mecanismos políticos para detener el proyecto. Se procede de acuerdo al marco legal y solicitan que se realice el desahogo de estos amparos de manera pronta para evitar más demoras en este proyecto tan importante para la población y la operación de seguridad en el país. Se prevé que el próximo mes se inicie la construcción de este proyecto. Destaca que en el caso del Tren Maya no hay problemas de amparos en contra de este proyecto. En este caso se utilizan mayormente vías que ya están instaladas y que fueron abandonadas. Afortunadamente, durante el periodo neoliberal no fueron concesionadas ni entregadas las vías del Istmo y del sureste de México. Las líneas ferroviarias del norte fueron entregadas a particulares. Los adversarios que promueven estos proyectos afectan la población en general y califica su actuar como rebelde sin causa. Precio de la gasolina. Se mantendrá el compromiso de conservar los precios de la gasolina en términos reales, a pesar de que ha subido el precio del petróleo. Cada vez que la gasolina tiende a subir, se disminuye el IEPS para evitar que se disparen los precios. Se trabaja también con el programa de quién es quién en los precios de las gasolinas, para evitar que cuando el IEPS es muy bajo, los concesionarios aumenten de forma desmedida sus utilidades. El secretario de Hacienda hace mención a que el paquete económico demuestra un manejo responsable de las finanzas de México, y esto se traduce en mayor inversión y la baja del riesgo del país por parte de las calificadoras. Nuevo titular de la CNDH.
Finalmente, el presidente recomienda que el relevo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos quede en manos de gente íntegra y honesta, incorruptible y libre, para que no se repitan los excesos que se dieron con la administración saliente, que no solo fueron omisos, sino que abiertamente defendieron a los grupos de poder y no cumplieron con su responsabilidad. Pide al presidente ser verdaderamente independientes, lo más cercano al pueblo y lo más lejano al poder, no como los que sirvieron como representantes de grupos de intereses creados. Megasimulacro. Se realizará el día de mañana el megasimulacro en punto de las 10 de la mañana a nivel nacional, en donde se pondrá en práctica la preparación de estos fenómenos naturales por la zona sísmica en la que se encuentra nuestro país. Sonarán todas las alarmas existentes y se pide que se registren los inmuebles que participarán en este simulacro, con el fin de estar preparados por la gran sismicidad que tiene nuestro país y estar preparados para el próximo evento que pueda darse. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mañana. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.